Hola, hoy hablaré sobre el evangelismo y la evangelización mundial. Puede ser que sea primera vez que usted escucha estas palabras o que ya las utilice y sea parte de ello. Lo primero que hay que comprender es que tanto el evangelismo como la evangelización mundial es obra de Dios. Él es el dueño. Y en Génesis podemos encontrar cómo es que Dios inició y guió la evangelización del mundo y cómo lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y en Génesis 3:9 encontramos cómo es que Dios le preguntó al ser humano, ¿dónde estás tú? No es una pregunta solo de espacio, sino que esta pregunta viene del Hayeka hebreo, que significa ¿dónde estás tú con relación a mí? Una pregunta para cada ser humano todos los días de nuestra vida. ¿Dónde estás tú con relación a mí? Recuerda que aquí ya en Génesis 3:6, Adán y Eva habían quebrantado el pacto de Dios y habían pasado de vida a muerte. Y luego hace dos preguntas más. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y luego, ¿has comido del árbol que te mandé que no comieras? Pero esta pregunta, ¿dónde estás tú con relación a mí? Tiene que ver con el problema espiritual que tiene todo ser humano. El ser humano está separado de Dios y esto significa que está en una condición de muerte, pero más allá que la muerte, estar apartado de Dios significa estar bajo maldición, separado del santo, separado de los santos. Y esta condición es terrible porque al final la maldición tiene tres fases. La primera es la muerte espiritual, luego le sigue una muerte física y todo termina con la muerte eterna. Entonces, este es el problema del ser humano tan grave que ninguno de nosotros puede solucionar por mucho esfuerzo que haga, aunque eh, conozca las escrituras, aunque recite las escrituras de inicio a fin, aunque conozca las historias bíblicas, aunque su familia haya ido a tal o cual lugar, esto es personal y ninguno de nosotros puede solucionarlo por más esfuerzo, por más fuerza o por mucha obra que usted tenga. Esta condición de maldición significa muerte en todas sus formas, cuerpo, alma y espíritu. Y a lo largo de toda la historia veremos algunos ejemplos cómo es que Dios ha guiado la evangelización del mundo. Evangelizar no es otra cosa que compartir el evangelio, compartir una buena noticia. Y no hay muchos evangelios ni muchas buenas noticias, solo hay un evangelio y trata acerca de la obra de salvación de Jesús como el Señor y el Cristo de nuestras vidas. Pero si este evangelio, si esta buena noticia no es clara en nuestra vida, solo estaremos compartiendo nuestros testimonios de vida que pueden ser muy grandes, que pueden haber muchas obras de poder, pero realmente todas estas obras de poder y todas nuestras historias y testimonios de vida no pueden salvar a otro ser humano. Sí pueden provocar quizás una gran tristeza o, o alguna emoción, pero ninguno de nosotros fue a la cruz y aunque alguno de nosotros fuera a la cruz, no podríamos salvar, no podríamos justificar a nadie porque habían requisitos que tenían que cumplirse en aquel que fuera el ungido de Dios. Primero, nacer de una mujer virgen. Segundo, morir, pero sin pecado. Y tercero, resucitar, levantarse de entre los muertos para nunca más morir. Esas tres profecías y las más de 300 profecías que nos anuncia el Antiguo Testamento solo se cumplieron en uno, en Jesús. Jesús significa el Salvador y Mesías, y Cristo significa ungido. Él es el ungido de Dios. Jesús es el ungido de Dios que vino a cumplir tres oficios: el oficio de rey, el oficio de sumo sacerdote y el oficio de profeta. Cumpliendo estos tres oficios, Él pudo resolver los tres problemas que tiene el ser humano.
el problema del pecado, el problema de Satanás y el problema de la separación con Dios. Por eso Él dice, consumado es. La obra que Él vino a cumplir a esta tierra está hecha. Eso significa consumado es, el tetelesté. Consumado es. Pero Él también es Señor. Y aquí vemos sus dos naturalezas, Señor y Cristo. Entonces veremos algunos ejemplos a lo largo de las escrituras y de la historia, cómo es que Dios ha guiado la evangelización del mundo. Vemos la vida de Noé y el arca, que solo una familia que le creyera fue suficiente, primero para anunciar juicio, pero también salvación en el arca. ¿Y quién es el arca? Es el Mesías que vendría, es Jesús. También vemos la vida de Abraham en Sodoma y Gomorra. También vemos a José en Egipto, donde él dijo, no dejen aquí mis huesos, sino que lleven mis huesos a Canaán. ¿Por qué en Canaán? Porque de allí vendría el Mesías. Moisés en el desierto, Josué en Canaán, David en Israel, Jonás en Nínive, Daniel en Babilonia, Jesús y los discípulos, la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo y todos sus equipos misioneros, la iglesia actual y la evangelización del mundo que está ocurriendo en nuestra generación. Veamos cómo fue la vida de Jesús, el Mesías, aquí en la tierra, y cómo es que él hacía el evangelismo. Vemos en Marcos 1, verso del 36 al 39, que Jesús recorría las regiones predicando o anunciando el evangelio, anunciando esta buena noticia que habla acerca de él mismo. Fíjese cómo él es la buena noticia. En Mateo 4, versos 17 y el 23, vemos cómo el mensaje de Jesús es acerca del reino de Dios y esta buena noticia que trata acerca de este mismo reino, del Rey de Reyes. Él es el Rey de Reyes. En Mateo 4, del 18 al 22, vemos cómo el Jesús mismo buscó a sus discípulos y los llamó para que le siguieran. Los preparó y luego los envió a que dieran estas buenas nuevas. Mateo 9:35 recorría las ciudades y aldeas enseñando y anunciando el evangelio. Vemos también en Juan capítulo 20, verso 30 a 31, Juan capítulo 6, verso 14, el 28 hasta el 29, vemos cómo las obras de poder y las señales que Jesús hizo era para que ellos creyeran en quién Él es. Hasta el día de hoy las personas solo siguen las señales y muchos han sido personas beneficiadas de estas señales, pero no pueden creer que Jesús es el Cristo que consumó la obra redentora en la cruz con su muerte y con su resurrección. Y si logran creer esta parte de su obra como el Mesías, como el ungido, no logran creer en Él como el Señor, porque sus vidas muestran que realmente ellos no son sus siervos. Entonces tienen un mensaje a medias, están creyendo solo a medias, solo como el Cristo, pero no son sus siervos. En Mateo 10, en Lucas 10 y en Mateo 13 vemos cómo Jesús envió a sus discípulos para que cumplieran con el evangelismo. Y no se trataba de discutir o pelear ni de mostrar posturas teológicas y terrenales, sino de anunciar estas buenas nuevas. Y como lo vemos en Mateo 13, iban a haber muchas reacciones a este mensaje, pero la Biblia señala una buena tierra que es aquel que va a oír, va a entender, va a dar fruto y va a producir al escuchar esta buena noticia.